Hola a todas y todos, bienvenidos a esta nueva conferencia de la Universidad Alberto Hurtado. Hoy día nos congregamos a recordar esta ley tan importante, la Ley de Educación Primaria Obligatoria, que se promulgó hace 100 años, el día 26 de agosto de 1920. Desde la universidad y la Facultad de Educación, hace mucho tiempo que estamos hablando de este momento, esperando estos 100 años, porque los momentos, los hitos importantes hay que detenerse, darse un tiempo para reflexionar y analizar qué significaron en su momento y qué significan hoy en día. La Ley de Educación Primaria Obligatoria nada menos que definió que toda la infancia, hasta en ese momento los primeros 4 años de educación primaria, debían ir a la escuela. Era una ley que no solamente implicó debatir y decidir que fuera obligatoria la educación, sino que también se estaba discutiendo el rol del Estado, el rol de la familia, del sector particular y de la Iglesia. Por lo tanto, fue una ley muy emblemática porque implicó 20 años de discusión parlamentaria. Son discusiones que aún nos resuenan en nuestras conversaciones y discusiones que hoy mismo tenemos en educación al seguir debatiendo sobre cuál es el sistema educativo que queremos. En este esfuerzo mancomunado sobre este momento, de conmemoración de esta ley, nos propusimos como facultad pensar y investigar sobre la misma ley, como también pensar estos últimos 100 años. ¿Cómo hemos avanzado en estos 100 años? ¿En qué punto estamos hoy día? ¿Cuáles han sido los momentos relevantes en la historia de la educación? Y también cuáles son los próximos 100 años que vienen, hacia dónde queremos avanzar. Pero para pensar el futuro también debemos, en primer lugar, mirar este pasado que se ha ido construyendo en nuestro país. Por lo tanto, a partir de estas discusiones que hemos ido teniendo como equipo, escribimos un libro que mañana se va a estar distribuyendo en las redes sociales, así que ahí lo pueden ver en Facebook, Twitter, Instagram, en la página web, y también se va a enviar por mail a todos los inscritos en esta conferencia. Presento a nuestros panelistas de hoy día, que son algunos de los autores. El libro tiene 18 autores con variados capítulos: educación rural, educación de párvulo, educación particular, educación pública, universidad, etcétera. O sea, nuestro desafío es mirar todo el sistema educativo. Y en esta conferencia veremos algunas partes del libro y del trabajo que llevamos con nuestros 4 panelistas. Primero, Pablo Toro Blanco, historiador, académico de la Universidad Alberto Hurtado, quien estará presentando sobre la ley misma, los debates que implicó la ley y su implementación en los años siguientes. Juan Eduardo García Huidobro, profesor emérito de la universidad, estará mirando luego la ley y sus implicancias y el recorrido de los hitos más importantes después, como también los desafíos que tenemos hoy en día. Luego, María Teresa Rojas, académica de la facultad, quien ahondará específicamente en el tema de la inclusión social y la igualdad de género. Y finalmente, la decana de la facultad, Carolina Flores, quien estará discutiendo sobre la concepción de calidad y los desafíos a los próximos años sobre la pregunta por la calidad en nuestro sistema educativo. Los dejo entonces con la presentación de Pablo Toro. Muchas gracias, Alejandra. Quiero agradecer naturalmente esta oportunidad y vamos a comentar en esta ocasión fundamentalmente algo así como la profundidad histórica del problema de la obligatoriedad. Ustedes debieran estar viendo en este momento en sus pantallas una fotografía que corresponde a la celebración de la aprobación de la Ley de Educación Primaria Obligatoria en 1920,
Es interesante esa fotografía en la medida que refleja a distintos actores sociales, gremiales, a la infancia también presente, ¿cierto?, en esa celebración. Pero eso fue un camino bastante largo en la historia de Chile. La siguiente, por favor. Como ustedes estarán viendo, ¿cierto? La idea de que la educación debía ser un elemento que llegara a todas y todos es tan antigua como la República. ¿Mm? Si ustedes miran, ¿no es cierto?, hay un fragmento en la pantalla de la Aurora de Chile, del jueves 9 de abril de 1812. Y ahí se está señalando desde ya la importancia que los padres fundadores de la República le atribuían a la educación, en términos de transformación fundamentalmente de costumbres, ¿no es cierto?, en términos de cambio cultural, ¿no? La rudeza de costumbres e ignorancia de las letras no puede remediarse si no interviene el brazo poderoso del gobierno y toma a su cargo los primeros fundamentos de la reforma de las escuelas. Por de pronto, por supuesto que esto parece ser algo así como el inicio de la idea de Estado docente, pero además de ello, ¿cierto?, forma parte también de una primera declaración que luego sería complementada durante el siglo XIX por otras tantas. La siguiente, por favor. Lo que ustedes aprecian ahora es un fragmento de una memoria de los hermanos Amunátegui, de de Miguel Luis y Gregorio Víctor Amunátegui, que se llama De la instrucción primaria en Chile, lo que es y lo que debería ser, ¿verdad? Y en ella, como en otras tantas memorias de ese torneo, como se le llamó, ¿cierto?, en el cual el gobierno le pidió a distintos intelectuales que articularan propuestas sobre educación primaria. Estamos hablando de 1856, un gobierno de Manuel Montt. Esta fue la memoria ganadora y esta memoria, ¿cierto?, se hizo cargo, en cierto modo, de este criterio, que es el criterio precisamente de entender la potencialidad y la necesidad, como lo decía por la época Domingo Faustino Sarmiento, ¿cierto?, de crear al soberano, y crear al soberano suponía, ¿cierto?, crear al elector, y crear al elector suponía, en el fondo, disponer de un pueblo que fuera, ¿cierto?, electo escritor, ¿verdad? De manera tal que, de una u otra manera, la propia creación de la ciudadanía suponía la existencia de la concurrencia de la infancia, de todas las infancias, ¿no es cierto?, la infancia popular, naturalmente, a la escuela. Decían los hermanos Amunátegui, tenéis que elegir entre algunos sacrificios de dinero y esfuerzos de actividad que, dotando a todos los chilenos de la instrucción indispensable, nos eleven a la altura más civilizada, de los pueblos más civilizados, y la persistencia en esa mezquindad y en esa indolencia que nos tiene reducido al estado de proletarios de la inteligencia y de colonos de otras naciones. Acá está el tema, el clásico tema de la mezquindad y del sacrificio, ¿no? Esta es, en el fondo, un tipo de argumentación que está dirigida básicamente a los sectores gobernantes y que tiene que ver mucho con el problema que se ha tratado tantas veces, ¿no es cierto?, de la falta de proyección histórica o de proyecto histórico estratégico de parte de estos sectores, ¿cierto?, muchas veces al negar o al hacer, digamos, difícil el acceso a la educación a las grandes mayorías. Por lo tanto, cuando uno piensa en la profundidad histórica de la obligatoriedad, uno no debiera pensar solamente en 1920, y ni siquiera en 1900, que es cuando se empieza, ¿no es cierto?, legislativamente a hablar sobre el tema, sino que uno puede pensar también en 1889, ¿no es cierto? Uno puede pensar en la propia discusión que terminó por crear la Ley de Instrucción Primaria de 1860, donde la obligatoriedad finalmente no quedó sancionada. Pasarían 60 años hasta que esto efectivamente sucediera. La próxima, por favor. Y este freno, para decirlo de algún modo, ¿no es cierto?, a la posibilidad de la obligatoriedad desde las discusiones de 1860 hasta 1920, tuvo que ver mucho con una disputa de orden estratégico, cultural, podríamos decirlo. En la época se llamaba una cuestión doctrinaria, ¿no?, y que tenía que ver fundamentalmente con el derecho anterior de las familias, ¿no es cierto?, frente al Estado, según la
argumentación conservadora. Acá tenemos un fragmento en la pantalla del libro que es muy importante, como es muy importante también la autora, María Alberto Egaña, para estudiar la educación primaria popular del siglo XIX y también para entender muy bien el tema de la obligatoriedad. Y en este escenario, ¿no es cierto?, aparece efectivamente, y espero que ustedes hayan echado una mirada, ¿no es cierto?, a este segmento. Lo interesante es cómo se mira con espanto, ¿no es cierto?, la posibilidad de que los niños sean efectivamente convocados forzadamente a las escuelas. La enseñanza obligatoria es la resurrección del paganismo, en que el niño, antes de pertenecer al padre, pertenece al Estado que lo educa para él, ¿verdad? Uno podría naturalmente preguntarse qué cosas pasan entre medio que provocan, ¿no es cierto?, las transformaciones en esta discusión, cuando muchos de estos argumentos, de hecho, son argumentos que se encuentran en la discusión de 1900, de 1912, etc., ¿no? Y en ese sentido, y voy a ser muy breve en esto, la próxima, por favor, ¿ya? Creo que hay elementos contextuales que permiten entender, ¿cierto?, con mucha fuerza, digamos, la construcción final de un acuerdo, ¿verdad? Por supuesto, algunos que son de un orden más amplio temporalmente, como la crisis oligárquica, que se está viviendo desde por lo menos la primera década del siglo XX. Por supuesto, la cuestión social, ¿no?, y todas las consecuencias que ello supone, digamos, en términos de la preocupación por el bienestar de las grandes mayorías populares, ¿verdad? Lo tercero, por supuesto, la aparición de una corriente, por un lado nacionalista y por otra con una sensibilidad frente al reformismo en educación, que se fue consolidando con mucha fuerza y que tuvo espacios para ello en los Congresos Nacionales de Enseñanza de 1902 o de 1912 o en el Centenario. Y por supuesto, también los desafíos que fueron apareciendo a partir de la consolidación de un campo de educación popular, que ha sido muy bien trabajado historiográficamente por la profesora Leonora Reyes, ¿verdad?, y que muestran esas demandas, ¿no es cierto?, cada vez más consistentes, la necesidad de considerar, especialmente incluso para los sectores dominantes, ¿no es cierto?, la escolarización como una suerte de freno frente a la posible expansión de una contraeducación popular, para decirlo de algún modo. ¿Mm? De manera tal que en 1920, un año que anuncia muchos cambios, un año por de pronto, ¿no es cierto?, que, como lo señalamos en el artículo, es el año de la elección del presidente Arturo Alessandri, un año de una gran agitación en muchos aspectos. Los elementos que están en disputa pueden llevar, por un lado, a hacer pensar que el miedo frente al cambio podría haber frenado, ¿no es cierto?, este acuerdo, ¿ya? Sin embargo, parece existir, por un lado, una lógica transaccional en la ley, y por otra parte parece existir también algo importante, que es la toma de conciencia sobre los cambios subterráneos profundos que está viviendo Chile en ese momento. Eso se reflejaba, la siguiente, por favor, en la propia, diríamos, opinión pública, ¿cierto?, que señalaba que mientras en la calle todo el mundo pide a gritos la instrucción obligatoria, siguiente, por favor, en el Congreso muchos, ¿cierto?, siguen en el fondo comportándose como cangrejos, ¿no es cierto?, y caminando hacia atrás, retrasando los cambios. En definitiva, lo que quiero transmitirles, ¿cierto?, es la idea de que esta ley era un cambio importante, era un cambio relevante, sus consecuencias inmediatas quizás no fueran tan dramáticas como pudiéramos imaginar, ¿verdad?, pero que sobre todo estaba al borde de un tiempo de cambios mayores, y eso la hace tan interesante para nuestra propia coyuntura, que estamos precisamente metidos, ¿no es cierto?, en un tiempo constituyente. Bien, les agradezco su atención y ahora les voy a pasar, ¿cierto?, con el profesor Juan Eduardo García Huidobro. Ahí está, buenas tardes, muchas gracias por la palabra. Lo que yo voy a presentar tiene bastante continuidad con la reflexión que acaba de hacer Pablo, con la diferencia que yo traté de
dar una mirada un poco más, en menos profundidad, pero más larga, o sea, tomar un poco desde el inicio de la República hasta hoy día, cuáles han sido las grandes, no discursos, pero sí las grandes afirmaciones sobre educación. No sé si se está viendo la... Eso, exactamente. Vamos a la otra entonces. Lo que vamos a recorrer son 7 hitos de la educación chilena que son diferentes entre sí, pero que más o menos dan, lo que yo voy a tratar de hacer por lo menos es ubicar en cada uno de esos hitos la educación, cómo leían la educación. Algo dijo Pablo sobre el nacimiento de la República, sobre la ley de instrucción primaria obligatoria, es educación, no instrucción, pero vamos a ver que cuando uno recurre a fotos de viejas aparecen las dos cosas. La reforma de Frei Montalva, la reforma del gobierno militar, los 90, los pingüinos y Bachelet. Esos serían como 7 momentos, digamos, importantes. El nacimiento de la República. Llama mucho la atención el concepto de educación como muy metido en el concepto de república. La frase esta de educar al soberano, ¿no es cierto?, es de Simón Bolívar también. Da como un poco esa imagen. Hay una cita de Sarmiento, la palabra democracia es una burla donde el gobierno quiere ella se funda, pospone o descuida formar a ciudadanos morales e inteligentes. Ahora la sensación que uno tiene es que son fuertes declaraciones y por razones múltiples, débiles consecuencias. O sea, hay la concepción de que tiene que ser, la educación tiene que estar presente, pero de hecho no es así. La próxima, por favor. El debate de la ley de instrucción primaria obligatoria, Pablo lo acaba de colocar, ¿no es cierto? Yo diría que tiene... a mí me resaltaron leyendo esto 3 temas. Uno, el concepto de obligatoriedad, donde está mucho la tensión entre qué es lo que es preeminente, la familia o el Estado, y cuando uno dice familia, aquí está diciendo también iglesia. O sea, hay un tema ahí complejo. Después, muchos de los males de la educación obligatoria. Un mal que nos parece raro hoy día es quién trabajaría en los oficios más humildes. Hoy día, precisamente, para trabajar bien hay que tener educación. En ese minuto, tener educación era no trabajar. Por no trabajar con las manos. La educación estatal debilita la educación religiosa, ya lo dije, institucionalidad, es el mismo sistema para todos. La próxima, por favor. La ley por fin se aprobó. La universalidad de la educación es el principio democrático rector de la educación chilena desde ese minuto hasta ahora. Esto es muy pronto incorporado a la Constitución y de hecho tenemos eso como un elemento importante. Un segundo hito importante es la reforma Frey, en la cual yo diría que se completa de una manera importante se completa de una manera importante lo que se había iniciado 40 años antes. Yo creo que realmente la reforma Frey puso por primera vez, unificó el sistema educativo. Si ustedes recuerdan, digamos, hasta ese minuto había 2 tipos de enseñanza básica. Los que iban a los colegios, digamos, que tenían un tipo de enseñanza básica, y los que iban a la escuela primaria, que tenían otro tipo de enseñanza básica. Yo en esa época, yo soy bien viejo, ¿no es cierto?, estaba en San Ignacio, que era colegio, y por lo tanto nosotros teníamos una enseñanza básica de 3 años, lo que significaba que uno tenía que entrar a la enseñanza básica sabiendo leer y escribir, que lo tenía que hacer en otra parte, digamos, porque el colegio no se ocupaba de eso. Con la reforma Frey se unifica el sistema, es el mismo para todos, se incorporan garantías educacionales importantes, tanto en la permanencia, en el ascenso y en la enseñanza. Ahí empieza a haber una medición de enseñanza, una importancia por el resultado. Cuarto hito es la reforma de la dictadura, en el cual lo central, digamos, es claramente el advenimiento al mercado. Ahí yo
puse el comienzo de la directiva presidencial de Pinochet, ¿no es cierto?, del 81, si mal no recuerdo, en el que él pone muy fuerte que la educación básica es un derecho de todos. De ahí para adelante, o sea, asegurado este mínimo, el resto lo tienen que buscar cada uno en el mercado. O sea, no hay un aseguramiento de la enseñanza obligatoria, en el fondo, es la única que está asegurada. Las bases del sistema de los 80, que de alguna manera tuvimos hasta hace muy poquitito, digamos, eran tres cosas: el sistema de subvenciones, o sea, que se paga por el concepto de voucher, esta idea que el niño lleva plata a la escuela donde va, igual da de trato entre público y privado, y el tema de la municipalización. Una cosa importante, ¿no es cierto?, es que, ahí puse un dato, entre el 81 y el 90, la educación particular subvencionada pasa del 15 al 31%, o sea, se duplica, después llega bastante más, pero en un plazo corto, 9 años, va muy rápido. La reforma de los 90, ahí tenemos varias cosas. Yo diría que hay, en primer lugar, una cosa que es importante, que a uno le duele, pero hay que decirlo, y es que hay continuidad. O sea, seguimos teniendo durante la concertación claramente una corrección, un Estado más activo, etcétera, pero el modelo como mercado sigue en la base. E incluso sufre de alguna manera una profundización con el financiamiento compartido, ¿no es cierto?, que con la nueva modalidad establecida en el año 93, pasa de 232 establecimientos a 1.426 establecimientos. O sea, realmente se pasa a ser el sistema mayoritario, el sistema de financiamiento compartido. En la reforma de los 90 los resultados son, por un lado, sigue la masificación de la educación, ya llegamos a que el 88.3% de los más pobres asiste a educación media, contra un 63 al 90, un 34 asiste a educación superior, contra un 4.1 al 90. Hay una mejoría en los aprendizajes. América Latina Chile se destaca en América Latina por eso, y hay una enorme desigualdad y segregación. La educación chilena sigue siendo, datos también internacionales, durante los 90, una de las educaciones más segregadas del mundo. De los pingüinos a la movilización del 2011, o sea, 2006, final de Omitaca, del primer gobierno de la presidenta Bachelet, tenemos estas movilizaciones, digamos, de estudiantes secundarios que son absolutamente inéditas. O sea, hubo el año 53 algo parecido en Valparaíso, entiendo que con el pasaje de la micro en la época, pero con este nivel nacional era la primera vez que se daba, ¿no es cierto? Y tenemos que estas movilizaciones que después pasan en el 2011, ¿no es cierto?, a la educación secundaria, o sea, perdón, universitaria, tienen un contenido común desde el 2006, que es la idea de igualdad, de inclusión, de la misma educación para todos. O sea, hay, de alguna manera, dentro de nuestra cultura nacional, un discurso de igualdad que es muy potente, que de alguna manera ha regulado el sistema y esperamos que lo siga regulando para adelante. El movimiento estudiantil es un poco lo que acabo de decir. Y llegamos a dónde estamos ahora. Yo creo que la reforma en curso, la reforma que se inicia en el gobierno pasado y que sigue durante prácticamente toda esta administración, es una de las reformas más profundas que se ha dado en la historia de Chile. De hecho, hay por lo menos dos cosas que me parecen importantes. O sea, la idea de gratuidad universal en educación superior, eso se va a demorar, va a costar, pero sería un elemento importante. Fin al lucro en la educación, o sea, la prohibición de usar educación como un negocio. Tenemos la nueva institucionalidad de educación parvularia. Educación de párvulo empieza a ser importante en los 60, pero no había dentro del Ministerio de Educación una institucionalidad que la acompañara. Se da un cambio institucional importante en educación escolar, fin a la selección por parte de los colegios,
fin al financiamiento compartido y la nueva educación pública, que es en lo que estamos. Para terminar, como 3 énfasis sucesivos, ¿no es cierto?, en el cual el primer énfasis era cobertura, el grito de educación para todos, digamos, que parte prácticamente con la independencia, y podemos decir que la ley que hoy día celebramos, conmemoramos, digamos, en sus 100 años, fue como el primer hito importante de eso. Cobertura más aprendizaje, o sea, desde el 90 para acá, el tema del aprendizaje, o sea, de que realmente no fuera el rito de ir a la escuela, sino que realmente aprender en la escuela y aprender cosas relevantes empieza a ser muy importante. Entonces, de educación para todos, pasamos a una educación de calidad para todos. Hoy día estamos en un tercer paso donde la palabra clave es inclusión, y el reto, que Chile nunca lo ha tenido, digamos, es un reto abierto, es la misma educación para todos. Muchas gracias. Sigue la María Teresa Rojas, los dejo con ella. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. En esta invitación a reflexionar sobre los 100 años de la educación primaria obligatoria, mirarla en el pasado, mirar un proceso a lo largo del siglo XX y reflexionar sobre el futuro, junto a mi colega de la Facultad Pablo Estudillo, quisimos reflexionar, entender y levantar algunas preguntas problematizadoras respecto a los temas de género. No se hablaba de género, obviamente, en 1920, ¿no? Más bien era la educación de las mujeres, pero quisimos aprovechar esta ocasión para mirar y reflexionar sobre cómo se han construido las políticas de género, las políticas de mujeres en el antaño y su acceso a la educación. Así que les pido, por favor, que deben estar mirando una presentación, que pasemos a la primera diapositiva, porque tal como decía Pablo al inicio, la Ley de Educación Primaria Obligatoria de 1920 no comenzó en 1920. Es herencia de una discusión que comienza en el siglo XIX y que tiene distintos hitos, en el caso chileno y también del resto de América Latina. Pero en el caso chileno, un hito importante para pensar cómo las niñas se empiezan a integrar al sistema educacional es la Ley de Instrucción Primaria, que es de 1860. Dictada en el gobierno, un gobierno conservador que tiene Chile en el siglo XIX de Manuel Montt. Es esa ley ya que tempranamente anuncia, como dice en la diapositiva, que va a haber una educación primaria inicial para niños y niñas, y que van a tener contenidos similares, y esto es muy interesante, ¿ya? Niños y niñas del Bajo Pueblo especialmente, y eso se acentúa en el siglo XX, van a estudiar los contenidos propios de lo que podríamos llamar hoy día la alfabetización inicial, ¿no? Lenguaje, matemática, religión en el siglo XIX, la ley de educación primaria lo baja como un contenido obligatorio, la religión, más bien es opcional. Pero desde un principio está la idea que en los primeros niveles esa educación va a ser similar, no obstante van a haber ciertas diferenciaciones asociadas sobre todo al trabajo manual, ¿verdad? Hay un trabajo manual que desde un inicio va a ser un trabajo manual masculino y otro más pensado en las niñas. Lo interesante es que ya en 1860 se distingue un nivel primario superior, ya un nivel de diferenciación, donde ya surgen las diferencias curriculares. Y las élites de la época, que obviamente el siglo XIX, 1920, son hombres de la élite que organizan lo que fue el Estado chileno, deciden, al igual que se está decidiendo en otros países del mundo, que luego de esta alfabetización inicial, los niños van a aprender además temas como de geografía, dibujo o constitución política, mientras que las niñas, ¿verdad?, van a aprender oficios vinculados a la vida doméstica o lo que se llamaban aquí en entonces los oficios de la aguja. Al respecto, los trabajos pioneros, profundos y muy interesantes de Loreto Gaño en Chile son muy emblemáticos para entender cómo las mujeres, tanto las estudiantes como las profesoras, fueron formando, ¿no? Se va formando un nuevo actor del sistema escolar al alero del desarrollo de la educación pública. Sin embargo, y si pasamos a la siguiente, por favor, el hito más modernizante
antes de llegar a la ley de instrucción primaria, que es importante en Chile del siglo XIX, es lo que se conoce como el decreto Amunátegui, ya fue citado antes, un político liberal, que encabeza y lidera la aprobación de la autorización de las mujeres para poder entrar a la universidad y por tanto entrar a los liceos, ¿no? Como preparación previa. Este es un hito normativo de política pública del siglo XIX muy simbólico. ¿Quiénes eran potencialmente las niñas que seguirían estudiando en el liceo? Hacia fines del siglo XIX, porque el primer liceo se funda recién en 1891, son las niñas de la élite también, que se habían educado sobre todo con las monjas, ya, antes del hito de la fundación de los liceos. Pero acá viene justamente parte del ethos de la ley de educación primaria que estamos hoy día conmemorando y reflexionando. El desarrollo de una educación estatal es clave en la incorporación de lo que podríamos decir son sectores medios y el bajo pueblo en el Chile de inicios del siglo XX. No, a pesar de que las primeras, ¿verdad?, beneficiarias son las mujeres de la élite, rápidamente estos liceos fiscales empiezan a recoger una población menos adinerada, de niñas que no tienen patrimonio y que podrían ser lo que más tarde vamos a denominar los inicios de la clase media, pero ya hacia bien entrado el siglo XX. Por tanto, este es un segundo hito muy relevante. Y la siguiente, por favor. Pero si nos queremos detener en la reflexión de los que nos convoca hoy día, ¿no? La ley de educación primaria obligatoria, hace 100 años, es muy similar, ¿verdad? Una ley de muchos capítulos, con muchos artículos, y seleccioné dos que me parecen muy interesantes, pero que son muy similares a la de 1860. No hay un gran cambio discursivo respecto a lo que se esperaba de la educación de niños y niñas. Primero, muy similar a cómo lo había determinado la ley de 1860, la de 1920 dice: todo niño de uno u otro sexo y de 7 a 15 años cumplidos está obligado a asistir a la escuela con el fin de recibir la educación primaria correspondiente, ¿no? Acá es muy interesante cómo estamos asistiendo a una narrativa de la obligación. Se obliga a los padres, a los preceptores, a las familias a asistir a la escuela, pero paralelamente se obliga el Estado a generar las condiciones necesarias para que ello ocurra, para niños y para niñas. Y si vemos la siguiente diapositiva, por favor. Acá en el artículo 21, que tiene varios incisos, están las típicas distinciones que también se hicieron en 1860, ¿no? Y en negresco justamente las que dice, bueno, que la educación dada en las escuelas primarias, dice el artículo 21, tendrá por objeto favorecer el desarrollo físico, intelectual y moral del niño. Y luego cuando hace las distinciones van a ver cómo en el nivel superior a los hombres se les enseña educación cívica, nociones de historia, especialmente geografía comercial, industria, idioma patrio, etc. Mientras, subrayo con negro, ¿no?, trabajos manuales, labores femeninas, nociones de agricultura, economía doméstica y puericultura para las niñas. Y en el lado derecho de la diapositiva, ¿verdad?, nos dicen también tempranamente, ya es una discusión que estaba instalada en el siglo XIX, pero se institucionaliza aún más con esta obligación. En todas las escuelas se enseñarán además los rudimentos de un oficio manual. Esta es la gran distinción entre los liceos y las escuelas primarias. Los liceos son para el desarrollo de la vida intelectual, las escuelas primarias para, además de la alfabetización, para tener un desarrollo manual, ¿no? Se espera que el bajo pueblo asista a esas escuelas primarias. Y decía también la ley, estos oficios manuales serán de acuerdo al sexo del alumno. Si vamos a la siguiente. Es el liceo, ya no es la educación primaria, es el liceo el campo de batalla de las mujeres del primer tercio del siglo XX. Ahora, lo interesante, y quizá parte de la paradoja, es que de no haber existido una ley de educación primaria obligatoria que hiciera extensivo, aunque fue un proceso de incorporación muy lenta, lograr una cobertura masiva, duró más de 40 años, es clave en el ingreso de las mujeres y en su posterior puente y paso hacia los liceos, ¿no? Y por eso acá queremos hacer una primera lectura, una primera propuesta. Las élites de hombres del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX consensuaron, primero, que las mujeres debían educarse. Hubo toda una disputa respecto si había que educar a las mujeres o no, o más bien tenían que tener una educación piedosa, centrada en las labores del hogar, moral.
la disputa que se gana en 1920, ya había comenzado en 1860, es que sin duda las mujeres se tienen que educar. Pero las élites están de acuerdo que se educan para ser buenas madres. Acá hay matices, ¿no? En el Partido Conservador esa buena madre tiene un discurso más religioso, un discurso más moralizante. Justamente los trabajos de Loreto Gaña muestran discursos de Enrique de Maquiver o de Darío Sala, que también hablan de esta idea de que hay que educar a la buena madre, pero ellos ponen sobre la mesa una maternidad moderna, ¿no? Al servicio de la formación del ciudadano racional, de un mundo industrializado. Tiene otro matiz, ¿ya? Pero sin duda la maternidad es parte del foco de esa formación. Uno podría decir, esta es una crítica extemporánea, así era el mundo hace 100 años atrás, ¿no? Los hombres lo gobernaban y esa era la visión que había de las mujeres. Yo creo que la historiografía justamente lo que ha trabajado es desmitificar esa idea. El primer tercio del siglo XX en Chile, 1920, 1930 especialmente, va a vivir una fuerte resistencia respecto a esta consigna de que las mujeres deben estudiar labores domésticas y de la aguja, y esa es su especialización, o temas vinculados a la asistencia y el cuidado de los otros, y no una formación más orientada a lo público o al desarrollo intelectual. Y justamente fueron las estudiantes de los liceos, aquellas que se educaron en la educación primaria obligatoria, que pasaron a los liceos, y sus familias, las que van a pugnar y van a resistir y van a luchar por un currículum más amplio y más igualitario. Y acá en el artículo la idea que trabajamos, que son los movimientos de docentes y los movimientos feministas de las primeras sufragistas en Chile, las actores claves en la democratización del género en la escuela. Uno podría pensar en dos hitos importantes más en el siglo XIX, ¿no? O sea, en el siglo XX, disculpen. Un hito es el 1945, el Plan Gradual de Enseñanza, donde se trató de extender los liceos mixtos, pero que tuvo un retroceso después con un gobierno conservador de Carlos Ibáñez del Campo. Y otro, también lo mencionaba Juan Eduardo, es la reforma de Frei Montalva que expande los liceos mixtos y termina con estas distinciones de asignatura por sexo. Sin embargo, no sé, las personas que no están escuchando cuál fue su experiencia, pero la mía es que educación física y las artes manuales siguieron siendo ramos segregados por mucho tiempo más, ¿no? Y hasta hoy en día en las escuelas chilenas uno puede ver segregación en estas asignaturas, ya no existe artes manuales, pero sí en educación física. Por tanto, la siguiente, por favor, lo central que queremos proponer es que el Estado docente que se institucionaliza en 1920, tiene esta paradoja, ¿no? Por una parte, promovió inclusión, integración, cohesión social, ¿verdad? Pero por otra parte, también promovió una educación sexista. ¿Verdad? ¿Qué paradoja? Distinguió tempranamente estos roles, pero al mismo tiempo fue clave en la integración de las mujeres al sistema educativo, con la movilidad social y la profesionalización que eso significó. Termino con dos ideas. La siguiente, por favor. Donde esta es una mirada de largo aliento, donde queríamos detenernos en el pasado, en el presente y en el futuro, voy a hacer un salto para decir justamente que observamos que lo que se inicia en el siglo XX quizás se consolida con más fuerza hacia finales del siglo XX, cuando recién podemos empezar a hablar en Chile de políticas educativas de género. Durante la dictadura militar no hay políticas de género en educación emblemáticas, ¿verdad? Más bien es una continuidad de lo que existía antes. Sin embargo, el retorno a la democracia significa la actualización del Ministerio de Educación respecto a una serie de discusiones internacionales que se estaban dando ya en los años 80 en el mundo, ¿verdad? Y se hacen propias toda esta visibilización que critica las brechas de resultados académicos entre hombres y mujeres, por una parte, y la poca visibilización de las mujeres en el currículum escolar. Los años 90 en Chile son importantes, primero porque se crea el Servicio Nacional de la Mujer, y ese Servicio Nacional de la Mujer va a tener un trabajo intersectorial que también implica el Ministerio de Educación chileno para empezar a renovar, a actualizar y a repensar las relaciones de género en el sistema escolar. Vamos a tener los primeros intentos de una educación sexual en la escuela, de los 90 en adelante, no que no haya existido antes, y quizá una de las leyes más emblemáticas fue el derecho de las estudiantes embarazadas a poder terminar su educación. La siguiente, por favor. En esta mirada del presente,
yo marcaría otro hito importante, que es el impacto que han tenido los movimientos sociales de estos últimos 5 o 6 años a la fecha. Por una parte, el Estado ha sido sensible en cierto momento, primero con una discusión de género más amplia, que no solamente alude a las mujeres, sino que también tiene que ver con identidades sexuales, con identidades de género, y eso permitió la primera política sobre población LGTB en Chile, y sin duda los movimientos feministas del año 2018, que ponen en el centro de nuestra discusión los temas de poder, los temas de abuso, de acoso sexual, los temas, la crítica al binarismo, y pugnan por un lenguaje inclusivo que reconozca la diversidad sexual como un debate activo en nuestras relaciones sociales. Por tanto, termino diciendo, desde 1920 a la fecha, con un Estado que así como promovió el sexismo, también promovió la integración de las mujeres al sistema escolar, Chile tiene un tremendo desafío. Ya lo dijo la UNESCO hace unos meses atrás cuando hizo un análisis del currículum chileno y nos devolvió a todos nosotros que al currículum chileno le falta una mirada sobre género, sobre solidaridad y fraternidad y sobre medio ambiente. ¿Por qué le falta una mirada sobre género? Esta es nuestra propuesta. Porque todavía no hay una política de género que posea un impacto real en el currículum y en la formación de profesores. Nos imaginamos que una política de género que sea sustantiva, robusta, debe considerar las propuestas y discusiones de los movimientos sociales actuales, sin duda las discusiones de las ciencias sociales, y el legado y desarrollo que han hecho desde los años 70 a la fecha las pedagogías feministas. Imaginamos una política educativa que defina bien qué va a entender en la actualidad por género y diversidad sexual. No es un tema solo de mujeres, sino de relaciones de poder al interior de la sociedad. Imaginamos un ministerio que tenga una institucionalidad articulada, con financiamiento, ¿verdad? Con estructuras, con llegada a los distintos niveles, e imaginamos y soñamos que la nueva educación pública chilena sea el referente en temas de igualdad de género y defensa de la diversidad. Y termino con esta idea. Sin el Estado, a pesar de que promovió una educación sexista durante el siglo XX, el Estado fue el que logró que las mujeres se incorporaran a la escuela, no los privados. En la historia de la educación privada no hay esfuerzos de inclusión hacia las mujeres. Por tanto, en una noción de género más amplia, ¿verdad?, más problematizada y que involucre a todas, a todos y a todes, el Estado sigue siendo un actor fundamental. Muchas gracias. Le doy el paso ahora a la decana de la Facultad de Educación, Carola Flores. Gracias, Tere. Muy buenas tardes todos, todas, todes. Agradecer su presencia en esta instancia tan importante para nosotros como universidad y como facultad, que es la celebración de esta ley tan importante y también el lanzamiento del libro que estará disponible mañana. En estos próximos 10 minutos quisiera hacer un poco de realidad ficción, tratando de destacar cuáles son los desafíos para los próximos 100 años, en el entendido que ya hemos avanzado bastante en lo que respecta a cobertura y por qué no decirlo, también calidad de la educación. Un sistema que obliga a su ciudadano a participar en la educación formal, que es básicamente a lo que nos invita esta ley que estamos celebrando hoy, no solo debe trabajar por el acceso igualitario al sistema educativo, sino también debe asegurar la calidad de la educación que provee. Muy bien lo dijo Juan Eduardo, ¿no es cierto?, en su presentación. De la cobertura, entonces, pasamos, que fue un desafío que fue cubierto bastantes años después de la promulgación de la ley. Podemos abrir esta agenda sobre la calidad educativa hoy. La agenda de calidad existe desde hace un tiempo. Han existido varias iniciativas para dar cuenta y mejorar la calidad de la educación hoy, pero yo quisiera destacar dos grandes reformas porque han sido las que quizás han tenido mayores consecuencias para la agenda de calidad, tanto en lo que es política pública como lo que es investigación. Por un lado, la reforma estructural de 1970-1980, esta reforma que ataca la calidad de la educación desde un enfoque de eficiencia, ¿verdad?, con dos grandes nodos que son, por un lado, la promoción del sector privado y por otro lado, la desregulación
y la disminución del tamaño del Estado. Y por otro lado, el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, que surge en 2011, previo también a la Ley General de Educación, como muy bien lo menciona Juan Eduardo también en su presentación. Hay muchas otras iniciativas que responden también a la problemática de calidad y a la problemática de la inclusión, que son los temas que se abren luego de la cobertura, como por ejemplo la Ley de Inclusión, pero muchas de estas iniciativas fueron respuestas o remediales a sobre todo a la reforma estructural de 1970 y 1980, y por eso las menciono, ¿verdad?, como dos grandes hitos en nuestra agenda de política pública para la calidad educativa. A manera de tratar de estructurar esta presentación y de tratar de esbozar los desafíos de calidad para los próximos 100 años, yo plantearía que hay tres grandes temas que ordenan estos desafíos, ¿verdad? Por un lado, lo que entendemos como calidad. ¿Qué entendemos por calidad en nuestras políticas públicas? ¿Qué concepto de calidad subyace en cada una de ellas? Por otro lado, el desafío de la equidad y la educación inclusiva, como vimos en la presentación anterior, por ejemplo, con el tema de género. Y por último, ¿cómo aseguramos que la educación es un derecho? Como decía Juan Eduardo, la misma educación para todos, ¿verdad? ¿Cómo podemos asegurar como país la misma educación de calidad para todos, todas y todes? En primer lugar, respecto a el concepto de calidad, hemos avanzado desde los últimos 60 años, diría yo, desde entender la educación como un bien de consumo, algo que fue muy instalado en la reforma estructural de 1980, hacia la educación de calidad como un derecho, que fue instalado en la ley y posteriormente ha sido intentado de instalar en la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. El concepto de calidad entonces ronda desde hace mucho tiempo y ha sido atacada desde distintos puntos de vista desde hace bastantes años ya. ¿Cuáles son los avances que hemos tenido, yo diría, en esta concepción de calidad? Primero, si bien desde la reforma estructural el concepto de calidad era un concepto bastante, digamos, reduccionista y desregulado también, hemos avanzado hacia una mucha mayor regulación de lo que es el concepto de calidad y hemos avanzado sobre todo hacia ampliar la mirada de la calidad. Lo que entendemos como una definición multivariada de calidad. Si bien antes mirábamos exclusivamente aprendizajes en áreas tradicionales, esta nueva ley abre el concepto de calidad hacia otro tipo de indicadores de calidad. Por ejemplo, la convivencia escolar, la autoestima, la motivación académica, etcétera, etcétera. Y eso ha sido un avance. Existe bastante acuerdo entre todos los actores del sistema educativo que la ampliación de la mirada de la calidad ha sido un avance importante en nuestras políticas públicas. Sin embargo, este es un desafío que recién se nos está presentando. La formación en habilidades fundamentales para el nuevo siglo, algunos le llaman habilidades para el siglo XXI, no están siendo suficientemente consideradas como aspectos claves de una formación de calidad. Si bien existe en el currículum cierta mención a las habilidades transversales, estas no están totalmente presentes en la Ley de Aseguramiento de la Calidad, lo que implica una cierta desarticulación de la mirada de la calidad. Y ese es uno de los primeros desafíos a los que quisiera mencionar. Es una discusión que tenemos que dar como país. ¿Qué habilidades fundamentales, más allá de los aprendizajes tradicionales y que se plasman en el individuo, más allá que en el contexto escolar, queremos para nuestros estudiantes a partir de la educación formal? ¿Cómo formamos docentes que sean capaces para formar estudiantes en estas áreas? Y aquí, por mencionar algunas, el trabajo colaborativo y la empatía que requiere, la autorregulación, la alfabetización financiera, la alfabetización en información, en tecnologías de la información, la educación para el medio ambiente, etcétera, 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 son habilidades que se plasman en el individuo y que debemos dar la discusión como país de cuáles son las que queremos dar en nuestro sistema de educación formal. Otro de los desafíos que surgen al mirar la Ley de Aseguramiento de la Calidad actual es la especificidad de los distintos niveles y contextos educativos.
La ley de aseguramiento, en teoría, abarca todos los niveles educativos del sector educación parvularia, primaria y secundaria. Sin embargo, estos son sectores que tienen especificidades dentro de su rango de acción. Estas especificidades no están siendo totalmente dadas cuenta por la ley de aseguramiento, y en el fondo pone a cada una de estas áreas, las pone en riesgo de ser subsumidas por criterios prevalecientes del grupo mayoritario. Y aquí pongo, por ejemplo, la evaluación de aprendizaje. La evaluación de aprendizaje está en la base del sistema de aseguramiento de la calidad, cosa que no tiene mucha cabida en sectores de educación parvularia, con las pruebas que contamos ahora, por ejemplo, la prueba CIMSE. Y, por ejemplo, la educación técnico-profesional tampoco tiene mucho que ver con los aprendizajes que estamos evaluando ahora. ¿Para qué decir la educación rural, la educación bilingüe y la educación intercultural, que son prácticamente invisibles a la ley de aseguramiento de la calidad? Aquí entonces el desafío es cómo flexibilizar esta ley, cómo poder realmente dar cuenta de las especificidades de cada nivel y contexto educativo para asegurar calidad de una manera flexible. Un segundo tema es la calidad, que la calidad implica equidad. Una calidad que no es equitativa, una educación que no es equitativa no es una educación de calidad. Y aquí se nos abre el gran desafío de la inclusión educativa. Como bien dijeron en las presentaciones anteriores, uno de los grandes efectos de la reforma de 1980 fue estos efectos enormes y muy negativos sobre el nivel de segregación educativa y las brechas de aprendizaje. No así sobre el aprendizaje en sí mismo. Podemos decir que la reforma de 1980 no tuvo grandes efectos en los aprendizajes, pero sí efectos nefastos en lo que es la segregación educacional. Posteriormente a eso, me atrevería a decir que la política educativa se ha vuelto extremadamente sensible a este tema, y han habido muchísimas iniciativas para atacar el tema de la segregación educativa y las brechas de aprendizaje. Solo por mencionar algunas: la ley de subvención escolar preferencial, la ley de inclusión, que a través de plantear ciertos remediales y tratar de hacer una vuelta de timón a lo que fue la reforma estructural, también da cuenta del problema de la segregación educativa. Y por último, la ley SAC, que también adopta una lógica compensatoria al responsabilizar escuelas considerando su nivel socioeconómico. Sin embargo, las brechas socioeconómicas siguen siendo uno de los grandes desafíos de nuestro país. Seguimos trabajando para eso. Quizás aquí mencionar que la educación pública, más allá de que la educación pública representa representa el ideario de una educación igual y para todos, como decía muy bien Juan Eduardo, la educación pública también representa uno de los desafíos por mejorar o zanjar este tema de la segregación educativa. La inclusión, sin embargo, va más allá de las brechas socioeconómicas. Y aquí han habido ciertos avances. Por ejemplo, tenemos el decreto 83, que regula las adecuaciones curriculares para las necesidades educativas especiales. Eso ha sido tremendamente importante. Y también, quizás de manera un poco rudimentaria, también la inclusión de las brechas de género, por ejemplo, en lo que es la ley de aseguramiento de la calidad. Sin embargo, aquí el desafío tiene que ver con que la inclusión debe tener una mirada multivariada. Se requieren respetar identidades, desplegar oportunidades para distintos grupos, basadas en distintas identidades: identidad de género, identidad sexual, identidad racial, identidad étnica, y todo lo que, toda la gran diversidad y el abanico de colores que tenemos en nuestros estudiantes. Un tercer desafío que quisiera plantear es cómo aseguramos la calidad. Actualmente hemos avanzado hacia un sistema formal de aseguramiento de la calidad que está basado en una responsabilización con consecuencias externo. O sea, hay un ente externo que responsabiliza a la escuela con ciertas consecuencias, y es un sistema que está altamente basado en los aprendizajes medidos a través de indicadores de pruebas estandarizadas. Aquí surgen dos desafíos. Primero, si bien es un avance tener un sistema formal de aseguramiento de la calidad, venimos de un sistema donde no existía un sistema formal de aseguramiento de la calidad, sino que existía un sistema informal basado en el control del mismo usuario, tal como en un mercado desregulado.
ahora hemos avanzado hacia un sistema formal de aseguramiento, lo que me parece a mí que es un avance. Sin embargo, surgen dos temas. Por un lado, lo que tiene que ver con las consecuencias. Las consecuencias actualmente, y que están en entredicho, son altísimas para el colegio. Un colegio que no cumple con los estándares que se ponen en la ley va a riesgo de cierre. Sabemos que estos colegios son en su mayoría colegios vulnerables, a pesar de que la ley de aseguramiento tiene una mirada compensatoria y da cuenta del nivel socioeconómico de los colegios. Y por otro lado, está como gran importancia de las evaluaciones estandarizadas, de los aprendizajes tradicionales para medir calidad. Y aquí yo quisiera plantear el desafío de cómo un sistema que tiene amenazas tan grandes para el colegio y que no da cuenta de las realidades internas del colegio, algo que se ha planteado muy bien en ciertos movimientos de que lo esencial es invisible al simple, ¿verdad? ¿Cómo un sistema así puede asegurar o incentivar la creación de una cultura de responsabilización interna, donde es el mismo colegio, con su locus de control interno, que se responsabiliza por la calidad de la educación? Entonces aquí el desafío es cómo repensamos un sistema de aseguramiento de la calidad, cómo avanzamos, cómo reformamos este sistema de aseguramiento de la calidad para que promueva una cultura de responsabilización interna. A manera de cierre, entonces, quizás un gran desafío de los próximos 100 años es repensar un sistema de aseguramiento de calidad que permita el fomento de una cultura de responsabilización interna, que dé cuenta de un concepto de calidad educativa moldeable y adaptable a las necesidades de un mundo en constante movimiento, y que permita la inclusión educativa desde una perspectiva multidimensional. No quisiera dejar pasar la relevancia de la formación de docentes. Finalmente, aquí la piedra angular de la calidad de educación es la calidad de los docentes. Aquí necesitamos formar docentes que sean capaces de dar cuenta de una educación de calidad en el sentido de lo que hemos discutido. Y para eso necesitamos una mirada de largo plazo. Esto no es una tarea que vayamos a hacer en los próximos 10 años, tenemos que pensar en los próximos 100 años. Para eso tenemos que tener metas claras, tenemos que saber a dónde queremos llegar, y para tener metas claras tenemos que saber cómo llegar a esa meta, y para eso la memoria histórica, algo que ha planteado muy bien Pablo y también la Tere en su presentación, es clave. Tenemos que saber de dónde venimos para ver hacia dónde queremos llegar. Los próximos 100 años, entonces, deben ser de un trabajo arduo por asegurar una educación de calidad, innovadora e inclusiva. Y capacidades, yo creo, tenemos de sobra. Eso, muchas gracias, y le paso la palabra a la Ale, es decir, con la discusión. Muchas gracias a los panelistas. Estamos aquí en el chat y hay muchas felicitaciones, saludos desde Bolivia, Brasil, La Serena, España, Iquique, de distintas ciudades, y así que muchas gracias a todos por el interés. Son nada menos que 100 años, así que hay hartas preguntas y muchas reflexiones y comentarios, así que muchas gracias por la participación. Voy a hacerle algunas, fuimos distribuyendo las preguntas y preguntas las dividimos por cada panelista. Pablo, 3 preguntas. Alguien pregunta, bueno, si fueron 20 años de debates, ¿qué estaba en el corazón del debate? ¿Por qué se demoró tanto tiempo? 2, preguntan, ¿uno puede decir si finalmente esta ley de 1920, se puede decir que fue una política democratizadora? Segunda. Y tercera, ¿por qué no se implementó? ¿Por qué se demoró tanto? Tú algo dijiste ahí que costó implementarla, que fue lento su implementación, fue recién en los años 60. Bueno, ¿cómo uno se puede explicar eso? Que se hace todo este debate, se saca la ley y finalmente para que sus avances sean muy pocos. Juan Eduardo, preguntan, ¿cómo entender esta articulación entre la cobertura y la calidad? Fue más bien primero la preocupación solo por la cobertura y después vino la calidad, se fue articulando. ¿Cómo entender esa relación entre esas dos políticas? También preguntan, ¿cuál es el eje del debate? ¿El eje del debate es equidad, libertad?
¿Es individuo colectivo? ¿Ese es nuestro eje del debate en el que debemos seguir pensando? ¿O hay que superar eso y es otro el debate? Y también preguntan si hubiese que hacer de nuevo la Ley General de Educación del año 2009, si estuviésemos hoy día en el Parlamento discutiéndolo, ¿qué habría que cambiar de esa ley? Para María Teresa, bueno, aquí algunos comparten memorias también de la presentación de Tere. Por ejemplo, Francisca Guajardo dice, a mi jefa le enseñaban labores domésticas como asignatura, y a mi mamá le ponían nota por ser femenina. Como preguntas a María Teresa, le dicen, bueno, hoy en día, ¿cómo podemos pensar este desafío de la igualdad de género, de identidades sexuales para hoy en día? ¿Cuáles son nuestros desafíos desde la escuela? ¿Ya? Aquí hay muchos profesores también y profesoras saludando y preguntándolo desde el nivel desde la escuela. Y también para la formación continua de los profesores y profesoras. Y para Carolina preguntan la distancia que hay respecto a lo que tenemos hoy día en las escuelas y las expectativas de estos próximos 100 años y de la complejidad de todas las habilidades para el siglo XX que nombra, ¿sí? ¿Cómo solventar esa tremenda distancia que tenemos? Y además con un sistema de aseguramiento que hoy día pone foco en ciertas asignaturas, sobre todo además el lenguaje, por los últimos décadas ha sido que la prioridad son lenguaje y matemática, en un modelo que ha priorizado por la métrica y por lo que se puede medir. ¿Se puede lograr esas habilidades para el siglo XXI que tú estás planteando y toda su complejidad y riqueza dentro del modelo actual? ¿Es que podemos mejorar el modelo actual o hay que transformarlo? Y una pregunta un poco para todos, o por quien la quiera tomar, ¿sí? ¿Cómo repensar la obligatoriedad para hoy en día? Pensar que el 2003, bueno, el primero, ¿verdad? Hasta sexto básico fue la obligatoriedad el año 29, después nos fuimos al octavo básico en el 65, después el 2003 llegamos al cuarto medio. Hoy en día se discute el kinder, ¿sí? Quedó en la Constitución, pero hoy en día todavía se está debatiendo para que sea un prerequisito para llegar al primero básico. Y además, por ejemplo, en la pandemia sigue un tema de la deserción juvenil. Digamos, tenemos la deserción de los jóvenes hoy día en el liceo, ha ido aumentando, es un problema. Entonces, ¿cómo repensar la idea del derecho y el lenguaje de la obligatoriedad hoy en día? Vamos a dejar a los panelistas que son hartas preguntas, cada uno pone sus propios énfasis, sin pretender responder todo, por supuesto, y vamos a volver al mismo orden, así que partimos contigo, Pablo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ale, y gracias a todas y todos quienes han acompañado y han hecho las preguntas. Voy a tratar de ser como súper preciso, digamos, quirúrgico con respecto a cada una. ¿Por qué se demoró 20 años? Me parece que eso puede obedecer a varias razones, ¿ya? La principal, me atrevería a decir, que también tiene que ver con por qué se demoró luego en funcionar, la plata, ¿ya? En el siguiente sentido, que nosotros generalmente tendemos a mirar la formulación de las políticas como un suceso que tiene que ver con lo volitivo, con el deseo, con la expectativa, pero eso tiene que ser articulado efectivamente con recursos. En un modelo y en un horizonte, digamos, político, ideológico, ¿no es cierto?, como el que existía en el Chile de inicio del siglo XX, era bastante difícil imaginarse que los sectores, digamos, que no estuvieran forzados a, digamos, transferirle poder, ¿no es cierto?, y transferir de una otra manera capital al resto de la sociedad, lo fueron a hacer de una manera voluntaria, ¿ya? Había problemas también legislativos. En 1912, lo contamos con Camila Pérez, que es la coautora del capítulo, ¿no es cierto?, del libro. Contamos, por ejemplo, que en 1912, cuando se presentó el proyecto de 1912,
no iba con una glosa, no iba con una estimación de costos, ¿ya? Por lo tanto, fue muy fácil, digamos, decir, esto es imposible, ¿ya? Hay, por lo tanto, un tema que tiene que ver con la cultura legislativa, otro que tiene que ver, por supuesto, con lo material, con el dinero, ¿ya? Y hay otro que tiene que ver con las motivaciones que hemos comentado en la presentación, con este miedo, ¿ya? El miedo, digamos, como fuerza política es increíblemente relevante en la historia, a pesar de que muchas veces no se les considera, y me parece que había efectivamente mucho miedo al descoyunte moral, para decirlo de alguna manera, que iba a significar supuestamente, por ejemplo, ¿cierto?, el hecho que todas las niñas de Chile pasaran por una experiencia escolar obligatoria, ¿verdad? Eso suponía una serie de también renegociaciones respecto a los roles de género, etcétera, ¿no? Y mucho de eso creo que ha sido también abordado muy interesantemente por María Teresa, ¿ya? Respecto a si fue democratizador la ley, sí. Cualquier ley que asegura derechos es democratizadora, ¿ya? Una ley que establece derechos más que libertades, ¿cierto?, que es en el fondo el esquema que se construyó para la sociedad mirada desde la lógica neoliberal post-1980, ¿verdad? Cualquier sociedad que trata de garantizar derechos, naturalmente, de una u otra manera, ¿no es cierto?, democratiza, ¿ya? ¿Por qué se demoró? Las condiciones de posibilidad. Es súper importante considerar que la ley del año 1920 es una transacción, ¿sí?, en el sentido que los actores no eran ingenuos y sabían que efectivamente, por ejemplo, los privados iban a seguir cumpliendo un rol importante en la educación, ¿ya? El gran salto de métrica, digamos, de, por ejemplo, la matrícula de la educación primaria en Chile, ¿cierto?, no fue en 1920 ni fue tampoco con los gobiernos radicales, sino que fue en los 50. Y fue en los 50 cuando el Estado, que no hizo la pega, digamos, ¿no es cierto?, durante los 20, los 30, los 40, le entregó plata a los particulares para eso a través de la ley de subvenciones, ¿ya? De manera tal que ahí hay un tema que tiene que ver con que el demorarse, ¿cierto?, es ni más ni menos que la consecuencia de la lentitud con la cual el resto del sistema económico-político del país se iba adoptando a una demanda de este tipo, ¿ya? Y por último, voy a tomar solamente un elemento de la pregunta común que nos hacen con el tema de repensar la obligatoriedad, a propósito del tema de los derechos, a propósito del tema de la pandemia. Recientemente ustedes habrán visto noticias que en varios países se está discutiendo acerca de establecer como un derecho el acceso a Internet, ¿verdad? Y precisamente, ¿cierto?, nosotros no podemos pensar en ninguna obligatoriedad si esa obligatoriedad, por ejemplo, lo que se refiere al acceso a el mundo, digamos, digital, no está garantizado. Y sabemos que precisamente la pandemia, una de las cosas que ha hecho es doblar, digamos, la segregación del sistema educativo, al precisamente marginar a aquellos que no tienen acceso, ¿cierto?, en las mismas condiciones a las acciones remediales que en el fondo el sistema ha ido construyendo para salvar la situación, ¿verdad? Entonces, me parece que, por supuesto, la obligatoriedad del futuro es una obligatoriedad que lo que hace, o lo que debe hacer, es proveer a todos los actores, ¿cierto?, del acceso a las herramientas materiales básicas, por lo menos, ¿cierto?, para una educación que sea equitativa, que sea igual para todos. Eso. Muchas gracias, Pablo. Pasamos a Juan Eduardo. ¿Ahí o no? Sí, ahí se escucha. Ya, perfecto. Voy entonces. Son 3 preguntas y una común con Pablo, que estoy bien de acuerdo con lo que dijo, así que me la puedo saltar. Voy a ir a las otras 3. Articulación entre cobertura y calidad, y hay una segunda que se mezcla un poco y es el eje del debate es individual o colectivo. O sea, son estas tensiones. Yo creo que en los dos casos uno podría decir que hoy día
Eso tal vez no fue la discusión de hace 100 años, pero hoy día son cosas que hay que empujar juntos. No tiene ningún sentido el seguir insistiendo en cobertura si esa cobertura no es de calidad. O sea, son dos cosas que van, uno no puede decir primero cobertura, después calidad. Ahora, el tema complejo es que esa calidad no es homogénea. O sea, no es algo que uno puede decir a todos los niños y niñas de Chile les voy a dar lo mismo. Porque obviamente cada uno está metido, en primer lugar, en una cultura, una microcultura que es distinta, y en segundo lugar, en niveles de literacidad distintos en cada uno de sus hogares, etc. Por lo tanto, obviamente que el esfuerzo de calidad tiene que ser, y yo creo que los servicios locales de educación es una de las pegas fuertes que tienen, es precisamente cómo lograr una calidad más adecuada al entorno, a la situación geográfica, comunitaria que existe donde la escuela está metida. Porque de lo contrario, yo creo que la cobertura es un piso de todas maneras. O sea, si no insistimos en eso, hablar de calidad no tiene mucho sentido, pero no podríamos pensar en cobertura sin calidad. Yo creo que con el tema de lo individual y lo colectivo se da un poquito algo parecido, digamos. O sea, no tiene mucho sentido el pensar en una educación que sea individual, en el sentido que la educación es para vivir en sociedad. Y por lo tanto, el ser hoy día un individuo completo, pleno, etcétera, supone la sociabilidad, supone la capacidad de vinculación con otros. La pregunta sobre la Ley General de Educación es una pregunta compleja, en el sentido que esa es una ley que no sé si se acuerdan ustedes de la foto que salió todos los días con la gente de derecha y de la concertación del momento con las manos en alto, felicitándose mutuamente. Yo creo que no sé, fue una ley que complicada, a mí me defraudó mucho en el momento. O sea, veníamos saliendo del Consejo Asesor, donde habían habido propuestas bastante más radicales y consensuadas con la derecha, y desde ese punto de vista yo viví esa ley como un cierto retroceso. Eso. Gracias, Juan Eduardo. Pasamos a María Teresa. Gracias por las preguntas y los saludos. Me gustaría retomar y ligar con la pregunta específica que me hicieron, la pregunta sobre qué tan democratizadora fue la ley de educación primaria obligatoria. Y yo comparto lo que dice Pablo Toro, fue democratizadora, pero me gustaría problematizar justamente que las políticas públicas pueden ser democratizadoras, pero eso no significa que no estén exentas de contradicciones, y contradicciones que su misma época es capaz de apreciarlas, no solamente son contradicciones que podemos ver 100 años después. La historiografía chilena ha sido muy interesante en mirar, por ejemplo, y Pablo citaba los trabajos de Leonora Reyes, a la Ley de Educación Primaria de 1920 como una ley que fue un pacto de élites para poder subyugar, ¿verdad?, y adormecer los inicios de una educación popular de mutuales y obreros y pueblo organizado, y por otra parte, una manera de frenar la cuestión social que estaba absolutamente encendida en el Chile de los años 20. Ahí hay una mirada, ¿verdad?, decir, mira, es democratizadora, pero realmente había un interés político, económico, ¿verdad?, de las aristocracias o la oligarquía en tratar de contener un problema social que se les venía encima. Está el contexto internacional, ¿verdad? La Revolución Rusa había ocurrido hace 3 años, estaban las primeras organizaciones socialistas. O sea, obviamente los liberales de la época se daban cuenta que el Estado tenía que tener un rol y que ellos debían manejar ese rol. Uno también podría decir que es una ley que trata al sujeto que se va a educar como un sujeto amoral, como un sujeto incivilizado. Los discursos incluso de los políticos progresistas son que hay que dotar de moral, de civilización, ¿no?, de ilustración a aquel sujeto que vive en la oscuridad y no lo tiene. No es una ley, ¿verdad?, que dé cuenta a una oligarquía que reconocía la diversidad de la sociedad, no era el lenguaje de la época. Entonces, también una puede mirar dentro de esas contradicciones, lo que no significa que, aun cuando no se haya pensado de esa manera, pero la expansión y el ingreso a las aulas
fue democratizadora, porque cambia la vida. Y acá el caso de las mujeres es muy clave. Aun cuando las asignaturas hayan sido oficios de la aguja, aun cuando en el liceo se haya concentrado un currículum, ¿verdad?, vocacional, orientado a los cuidados de otros, a la poricultura, al cuidado de la casa, aún así ir al liceo fue parte de una historia cultural de liberación, fue una parte de una historia cultural de democratización. No solamente la ley controla el discurso de lo que los sujetos van a hacer, el encuentro social en la escuela fue un encuentro que potenció la democratización del siglo XX. Y en ese sentido, el rol del Estado es clave, porque los privados en la historia de la educación chilena en temas de género no han tenido un rol de democratización. Al contrario, la educación privada ha insistido por casi 100 años, y recién hace los últimos 30 años está variando, en una educación segregada por género. Son muy escasos los ejemplos de educación mixta en el mundo privado. El Estado en ese sentido es fundamental, pero yo lo entiendo y lo comprendo en esa contradicción, ¿no? Democratización en un proyecto modernizante que fue liderado por las oligarquías en el año 1920, pero que de no haberse hecho no hubiese dado paso a una serie de transformaciones más estructurales de los años venideros. No entenderíamos el movimiento feminista en Chile sin la expansión de los liceos fiscales que permitieron que esas mujeres entraran a estudiar. Y por eso sí, es democratizadora, pero en la democracia hay una historia de contradicción también. Y la pregunta sobre el género en las escuelas, bueno, ¿y cómo hacemos, verdad, para que esa política de género viva en las escuelas? A mí me gustaría volver a la última reflexión que hice en la presentación. Las escuelas son una parte de los cambios culturales. Las escuelas necesitan políticas de Estado. Y cuando esas políticas de Estado son consistentes, tienen financiamiento, tienen capacidad operativa, mandatan, empiezan a provocar cambios culturales. No es que la cultura sea después que los cambios institucionales, son cosas profundamente imbrincadas, pero en el caso del sistema escolar, los cambios culturales tienen mucho que ver con los cambios legislativos. Y doy un ejemplo y me salto 100 años. Ya el 2017, el gobierno chileno, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, promueve una ley de inclusión de estudiantes trans a los establecimientos en Chile. Primero, otra concepción de género, ¿verdad? Donde género ya no solamente son las mujeres, género son las identidades, hay una crítica al binarismo de los cuerpos. O sea, en 100 años el Estado, aunque sea siempre lentamente, tardíamente, desconectado de los movimientos sociales, pero logra dar ese giro, ¿verdad? Logra conectarse con cierta discusión internacional también. Luego, logra que estos niños y niñas que habían sido permanentemente expulsados de la escuela, y particularmente de la escuela privada en particular, ¿verdad? Las escuelas decían que no estaban en condiciones de acompañar esos procesos de transición, el Estado mandata que no puedo expulsarlos, que tengo que reconocer su identidad social y además dejar que usen el uniforme que les parezca pertinente. ¿Termina eso con la discriminación de niñas y niñas trans? Por supuesto que no, pero es un paso, y va a ser un paso mandatorio que no me cabe la menor duda que va a tener un impacto cultural en la medida que pase el tiempo. Ahora, ¿cómo ese impacto cultural penetra con más fuerza en las escuelas? Lo que nos muestra la investigación educativa, que hay dos dispositivos que son clave. Uno es el currículum. El currículum tiene que mencionar a las personas, tiene que hablar de mujeres, tiene que hablar de personas trans, tiene que hablar de personas con orientaciones sexuales distintas, tiene que mostrarme una biología, una historia, un arte, unas matemáticas, donde todos tenemos cabida. Los migrantes, los indígenas, los pobres, los ricos, donde todos existimos, no solamente la cultura que han hecho las élites. Cuando los currículum logran visibilizar la diversidad, ese lenguaje lentamente empieza a traspasar en la sala de clase. Y el segundo dispositivo, el segundo proceso es la formación de profesores, sin duda, la inicial y la continua, ¿verdad? Profesores que en las universidades tengan un marco de formación, ¿verdad?, democrático, basado en los derechos humanos, en el respeto a una cultura de la diversidad, y que también el Estado tenga una formación continua que esté en esa misma línea. La anécdota que sucedió con el CPIP hace meses atrás en Chile, que estaba promocionando un diplomado, ¿verdad?, sobre temas de convivencia, no recuerdo bien, y hablaba de cómo las niñas en la enseñanza primaria eran más sensibles que los niños. O sea, en 2020, el centro que forma profesores en formación continua en Chile, que depende del Estado,
se permitía tener un texto de esa naturaleza que era parecido a 1920. Eso quiere decir que independiente de lo que los profesores puedan hacer, al Estado le falta todavía una política, ¿verdad?, articulada, institucionalizada, fuerte, que mandate a que todas las instituciones estatales no permitan ningún estereotipo, discriminación, ¿verdad?, o sesgo de género en su enseñanza. La normativa, la regulación, el Estado es clave. Eso permite que las escuelas, al menos, empiecen a ser más permeables a los cambios culturales. Entonces yo diría que confiemos en que la política que se desencadenó hace años va a seguir desarrollándose y presionemos para que el Estado escuche más a los movimientos sociales, a los movimientos intelectuales, para ampliar la vida democrática en las escuelas. Muchas gracias, María Teresa, por tu respuesta. Damos la palabra a Carolina. Sí, gracias. Muy brevemente, respecto a cómo solventar la distancia que existe entre las escuelas actualmente y a la que queremos llegar en términos de calidad. Bueno, esta es una gran pregunta con una difícil respuesta. Primero quisiera mencionar que claramente esta brecha es considerable, ¿verdad? No necesitamos ninguna evaluación estandarizada respecto a habilidades del siglo XXI o habilidades socioemocionales para saber que probablemente las habilidades que hoy día encontremos van a ser muy distantes de las que quisiéramos tener en nuestra ciudadanía y en nuestros futuros ciudadanos. Y aquí yo quisiera mencionar, quizás como haciendo eco de lo que menciona la Tere, ¿verdad? Dos grandes desafíos. Por un lado, yo creo que es la articulación de las políticas públicas. Ampliar la mirada de la calidad de educación no puede siempre significar ampliar el currículo. O no puede siempre significar ir a poner otro programa que el colegio tenga que gestionar de manera aislada y quizás recargando las actividades que ya están muy recargadas de los colegios. Necesitamos entonces una mirada articulada de la formación escolar. El lenguaje siempre va a ser importante, las asignaturas tradicionales van a ser importantes, siguen siendo importantes. Y no porque ahora las habilidades del siglo XXI tomen importancia, vamos a tener que ampliar el currículum, incluirle una nueva casillita a lo que el colegio tiene que gestionar. La dificultad de la articulación en las políticas públicas ha sido una realidad constante desde el inicio de la democracia, yo creo, pero es un desafío constante de los gobiernos y del Estado, poder articular sus políticas y programas. Eso por un lado. Por otro lado, y es como menciona la Tere, yo creo que aquí la clave está en la formación docente. Nosotros necesitamos docentes que puedan en su quehacer articular todas estas necesidades formativas. Si bien el Estado puede estar un poco atrás en lo que es articulación, el docente tiene que ser capaz de articular en su ejercicio docente estas necesidades. Y aquí quisiera referirme a cómo aseguramos que la formación docente. La formación docente, tal como la calidad de la educación escolar, está también capturada por esta cultura o por esta tendencia de la responsabilización con consecuencias. Aquí quizás las experiencias de otros países, como la experiencia de Estados Unidos, quizás que están resonables, programas como el No Child Left Behind o el Race to the Top, quizás también han instalado el uso de evaluaciones estandarizadas, incluso para responsabilizar docentes. Nosotros ahora, si bien no responsabilizamos a los docentes, sí estamos capturados por esta lógica de la responsabilización con consecuencias a través de las acreditaciones obligatorias de las pedagogías y también del quehacer del CPIP. Nuestro quehacer está extremadamente regulado, casi o más regulado que la profesión de los médicos. Nosotros tenemos estándares de formación. También estamos sujetos a una prueba habilitante para los estudiantes que quieren ser profesores en el futuro. Entonces ya estamos en esta lógica de responsabilización. Lo que es bueno por un lado, porque por un lado nos orienta en la formación de docentes que sean capaces de articular en su quehacer docente todas estas necesidades, todo este abanico de necesidades para la formación docente. Eso por un lado es bueno. Si logramos nosotros ponernos de acuerdo con los hacedores de política, con los tomadores de decisiones, para poder lograr realizar buenos estándares de formación docente, que entre paréntesis están en discusión hace
más de 2 años, y que hace 2 años deberíamos haberlo tenido, y todavía no logramos tener estándar de formación docente, yo creo que sería una gran cosa para poder lograr formar buenos docentes en este sentido. No solo lo que estoy mencionando, sino también es lo que dice la Tere, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, responsabilizar con consecuencias no es necesariamente malo, pero es controversial, es muy controversial y pone sobre el tapete otros elementos a los que tenemos que atender. Hay un autor que es muy interesante, que es Elmore y Abelman y Elmore, que hablan de la cultura de responsabilización interna, que en mi visión es lo que tenemos que aportar. Una cultura de responsabilización interna es eso, es una cultura y que toma tiempo de instalar. Implica profesores que se sienten responsables de lo que hacen, por un lado, y por otro lado, que tienen altas expectativas respecto a su comunidad educativa. Ellos sienten que sus estudiantes pueden ser buenos ciudadanos, que pueden aprender matemáticas, que pueden trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Pero también la responsabilización externa depende de estos mecanismos de responsabilización externa, también. O sea, que tengamos un sistema de aseguramiento externo también es un aporte a la cultura de responsabilización interna. Entonces, estos dos desafíos aquí yo creo para poder cerrar esta brecha entre lo que tenemos y lo que queremos tener. Por un lado, articular la política pública, y por otro lado, formar docentes que sean capaces en su quehacer de poder articular todas estas necesidades. Y por eso ya contamos con un sistema que de todas maneras tiene que ser mejorado, porque si avanzamos hacia lo que han hecho otros países, como responsabilizar con consecuencias que son nefastas para la cultura de responsabilización interna, finalmente todos los desafíos quedan cortos. Eso, gracias. Muchas gracias, tremendamente interesantes las 4 exposiciones, siguen las felicitaciones, los saludos, y hay más preguntas en el chat, pero ya tenemos que cerrar por esta vez, ya nos encontraremos en otro lugar y en otro momento. Pensamos sobre estos 100 años, nos toca seguir pensando sobre nuestros próximos 100 años más. Los dejo invitados para el 3 de septiembre, sí, jueves 3 de septiembre a las 11:30 tenemos una próxima conferencia donde vamos a estar discutiendo sobre la nueva Constitución y el lugar de la educación en la nueva Constitución. Así que eso es para seguir pensando sobre el futuro. Muchas gracias todas y todos, y los dejamos para que mañana puedan mirar en las redes, bajar el libro para que lo puedan leer, difundir y aprovechar, y ahí van a ver variados temas para que puedan seguir profundizando. Muchas gracias a todos. Tengan buena noche.